Bienvenida a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Saldaña y aquí en Entre Hijas hablamos de fe, crecemos en nuestra relación con Dios y estamos ahorita aprendiendo sobre mujeres de la Biblia. Y la historia que tengo hoy para ustedes, quiero que nos imaginemos esta escena juntas. Es mediodía, el sol está fuerte, el camino está caliente porque es en el desierto. Y una mujer camina sola hacia un pozo. No va acompañada como las demás mujeres del pueblo. No va en la mañana ni en la tarde, va al mediodía, cuando nadie más quiere estar ahí por el calor. Y no es casualidad, porque a veces las personas cambiamos nuestros horarios para evitar miradas, preguntas o conversaciones incómodas. A veces preferimos pasar desapercibidas porque sentimos que nuestra historia pesa demasiado. La historia de hoy es la de una mujer que tenía un pasado, tenía etiquetas, tenía decisiones que seguramente había querido cambiar o se arrepentía de haberlas tomado, pero aún así fue buscada intencionalmente por Jesús. Hoy hablaremos de la mujer samaritana y de lo que ocurre cuando Dios decide encontrarse contigo justo en el lugar donde te escondías. Así que, bienvenida. Espero que esta historia sea de bendición para tu vida, este episodio. Yo sé que la historia de la mujer samaritana es una historia para los cristianos comúnmente conocida y que se predica mucho sobre ella en las iglesias, pero hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de cómo esto se puede ver reflejado en nuestra identidad como mujeres y como hijas de Dios. Y para empezar, quiero decirte que el hecho de que Jesús pasara por Samaria no fue una casualidad. Él decide ir para allá. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Históricamente los judíos evitaban pasar por esta ciudad porque existía tensión cultural, había un prejuicio religioso sobre los samaritanos y mucha división social. Muchos preferían rodear el camino, aunque era más largo, pero así no tendrían que pasar por esa ciudad. Pero Jesús dice que debería de atravesar por ahí, que era necesario que él pasara por ahí. Y no porque fuera la ruta más corta solamente, sino porque había una cita divina que estaba esperándolo y era este encuentro con la mujer samaritana. Y esto nos enseña algo a manera personal de que Jesús nunca va a llegar a nuestra vida por accidente o porque era una ruta fácil para él, sino que muchas veces él decide pasar exactamente por el lugar donde tú estás escondiéndote o por la situación dura donde estás pasando, aunque incluso tú creas que nadie está mirando tu situación. Por ejemplo, yo he escuchado historias y creo que la mía igual es parecida de cómo llegaron a los pies de Cristo algunos hermanos y coincidimos en que estábamos tal vez en uno de nuestros peores momentos de nuestra vida. Y a veces pensamos como que, ay, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué no llegó antes? Pero en realidad creo que era necesario que justamente en ese instante Él llegara, ¿verdad? Para que tal vez estuviéramos un poco más abiertos a realmente escuchar de Él, porque no sé a ti cómo te pasó, pero a mí ya me habían hablado algunas veces antes de Jesús, sin sentir yo que era como algo religioso ni nada. Y yo sabía ya a lo mejor en mi interior que tenía un llamado a buscar de él. Le había buscado, pero a lo mejor de formas incorrectas o no de la mejor manera para yo poderme relacionar con él. Entonces, esto que pasa aquí en esta escena de que Jesús decide ir a cruzar Samaria y no a rodear, que era lo que todos hacían, me lleva a nuestra vida, de que muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y la gente a nuestro alrededor evita a lo mejor ser parte de ese conflicto o pasar por tu vida, estar presente en tu vida cuando estás en esos peores momentos. Prefiere a lo mejor sacarte la vuelta o apartarse un poquito, ¿verdad? Muchas veces vemos que amigos, que creíamos amigos cuando estamos en momentos difíciles, se desaparecen, se esfuman. Pero Jesús no es así. Jesús ve que estás a lo mejor escondiéndote, pasando una situación difícil y precisamente elige ese momento para llegar a tu vida. Y cuando Jesús llega al pozo, era el mediodía.
y aparece esta mujer, la mujer samaritana, que ni siquiera sabemos su nombre, a sacar agua. Y ese era un detalle como cultural y social que nos dice mucho, porque al inicio del episodio les decía que en esa época las mujeres iban al pozo a sacar agua para su día a día, temprano en la mañana o al atardecer, porque era cuando el clima estaba más fresco y la verdad es que iban todas juntas. Pero la mujer samaritana, al ser una mujer excluida, ella iba al mediodía para no estar ni con las que iban en la mañana ni con las que iban como al atardecer. Probablemente era que ella quería evitar a los demás o que ella estaba siendo rechazada. Jesús indica en esta conversación que algo sencillo, le dice dame de beber, y tal vez la mujer samaritana estaba ahí porque precisamente no quería encontrarse con nadie. Tal vez, no sé, yo me imagino si lo pusiéramos como a la época actual, que a lo mejor, pues es que me van a decir comentarios o me van a criticar, o tal vez esas miradas como raras, ¿no? Cuando uno se equivoca, o tal vez hasta en la iglesia, cuando alguien está pasando un proceso, puede haber murmuraciones y probablemente puede ser que esta mujer evitara eso y por eso iba cuando no se iba a encontrar con nadie, pero da la casualidad, ese día viene a encontrarse con Jesús y Jesús lo que le dice es, dame de beber. No comienza como que con un sermón, no comienza como señalando los errores, ni una conversación así como que cotidiana o se podría decir hoy en día banalista, sino que muchas veces Dios entra así en nuestras vidas, como nada más diciendo, haz esto, ¿no? Hay muchas veces que queremos solucionar un problema, una situación, y tal vez la única respuesta que Dios nos va a dar es ora, confía. Y estamos esperando un gran discurso o nos da pena acercarnos a Dios después de que tomamos una decisión errónea o sabemos que cometimos un pecado, pensando que vamos a venir y lo primero que Dios nos va a decir es a juzgarnos, ¿no? Pero en realidad no, Jesús nada más le dijo, dame de beber, ¿no? O sea, solamente te pide, haz esto. Y por ahí empieza como ese encuentro genuino que tuvo la samaritana y Jesús. En medio de esta conversación, Jesús menciona algo que parecía muy sensible. No sé si han leído ustedes la historia completa, pero en Juan 4, 17 al 18, mientras están platicando, la mujer samaritana dice que ella no tiene marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo impresionante aquí no es que Jesús supiera la historia de la mujer samaritana. Lo impresionante es que aún sabiendo todo eso, decidió quedarse conversando con ella. O sea, ¿ustedes creen que Jesús no sabía ya con quién se iba a encontrar y toda la historia de esa persona? Claro que lo sabía. Y de hecho, cuando llega a nuestras vidas, claro que sabe así como decimos, con punto y señas, todo lo que hemos hecho o dejado de hacer y todo el pasado que traemos cargando. Pero aún así, elige tener un encuentro con nosotros. Y muchas veces cuando creemos que Dios no ve nuestra historia o que si la ve, lejos de acercarse, se va a alejar. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos muestra lo contrario a través de esta historia y muchas otras, que es que cuando Jesús conoce nuestra verdad y todo lo sucio que estamos y lo que hemos pasado, las malas decisiones que hemos tenido, con más ganas se va a acercar a nosotros porque Él sabe la necesidad primero que tenemos de ser limpios y de ser perdonados y también quiere estar con nosotros, quiere tener una relación con nosotros. Así que muy probablemente la mujer samaritana se imaginaba que al llegar ahí y encontrarse con un hombre, sobre todo siendo judío, porque si pueden leer el capítulo completo, léanlo, Juan 4, porque pues iba a ser juzgada, sobre todo por los judíos, siendo ella de Samaria y aparte siendo todo como tan religioso en aquel entonces y así, ¿no? Pero lo que recibe de Jesús, aunque sí le habla de su pasado, cosa que a ella le sorprende porque no lo conocía. Puede ser que en su barrio, dijéramos, sí sabían la historia de ella, ¿no? De que ella iba por el 5º supuesto marido, pero él no sabía nada, entonces
puede ser que se sorprende, pero a la vez se sorprende porque él sigue tratándola como amablemente, no nada más vino a juzgarla y a decirle, no, es que has hecho esto, esto, esto y esto, y ya no a darle con el látigo, no, eso no pasó. Y un detalle histórico muy interesante aquí, que a lo mejor no sé si ustedes lo sepan o no, es que en la cultura judía de la época los rabinos normalmente no conversaban en público con mujeres desconocidas. De hecho, yo les he contado de que hace un tiempo tuve se podría decir el gozo, la felicidad, la oportunidad de ir a Israel, y yo veía que ciertas personas, por ejemplo los judíos ortodoxos, no hablaban con mujeres en la calle, en público. Y esto todavía pues se mantiene en la actualidad en muchas personas, en otras ya no tanto, pero en aquel entonces todavía era más común que los rabinos no hablaran con mujeres desconocidas y mucho menos con mujeres samaritanas, que eran vistas como espiritualmente incorrectas para los judíos. Sin embargo, Jesús no solo habló con ella, sino que le revela algo que no había declarado tan abiertamente a muchos otros. Esto es algo especial y curioso porque cuando la samaritana le está diciendo que ella sabe que ha de venir un Mesías, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es decir, que de las primeras declaraciones directas que Jesús hace, que él se reconoce a sí mismo como el Mesías, fue dado a una mujer socialmente marginada. Y Dios decidió revelar su identidad primero a alguien que el sistema religioso, podríamos decirlo así, había ignorado o que la sociedad tenía como apartada. Y esto sucede mucho en todas las escenas que vemos de que Jesús elige a alguien donde nos recuerda que lo que la sociedad señala como malo, lo que la sociedad señala como despreciado, como que no tiene valor, en sus manos puede tener un propósito, y es lo que pasa con la mujer samaritana. Además de que Dios reveló su gracia, no según la reputación de la samaritana, sino según este propósito que él le iba a dar. ¿Y cuál era este propósito que Jesús le iba a dar a esta mujer samaritana? Primeramente, la transformación, porque dice aquí que después de que tuvo este encuentro hermoso con Jesús, en Juan 4:28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Y esto habla, o yo lo veo como un detalle simbólico, podríamos decir, de dejar algo. ¿Ok? Ella dejó el cántaro, que era lo que traía en ese momento, para irse ahora a decirle a todo el mundo en Samaria que ella había tenido un encuentro con el Mesías y que Jesús era el Mesías. Pero a manera, si lo traemos como aplicación a nuestra vida, yo lo veo como que si nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, no hay manera de que no dejemos nuestro pasado o lo que veníamos cargando al instante. Y así como ella dejó su cántaro para ir a cumplir el propósito que en ese momento Jesús le entrega, así nosotros deberíamos de dejar todo ese pasado y todo eso que nos ha mantenido marginadas o separadas de Dios al momento que tenemos un encuentro con Jesús. Y ella llegó con una necesidad física, que era pues la de sacar agua, pero se fue con una transformación interior. Muchas veces nosotros llegamos a los pies de Jesús con una necesidad física, económica, material, de muchas maneras. Pero antes de que Jesús supla esa necesidad material, económica o de lo que estés pasando, primero va a venir esta transformación interior, porque Jesús le dice que cuando beba de él, que él es el agua, ¿verdad? Viva, y que cuando beba de él nunca más tendrá sed, que será completamente saciada. Y muchas veces todas las necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida real o diaria vienen de un vacío interior, de que no tenemos una llenura que satisfaga por completo nuestro corazón y esa necesidad que tenemos de ser completamente amadas. Y esto le pasaba a la mujer samaritana, porque ella iba cambiando de marido en marido, porque en realidad no había persona que dijera amarla, que la hiciera sentir suficientemente amada y valorada, más que Jesús. Entonces, cuando ella realmente tiene ese encuentro con Jesús, es cuando
O sea, la escena no lo describe, pero yo me imagino que en ese momento, como nos ha pasado o como a mí me ha pasado y a lo mejor a ti también te ha pasado, en ese momento nos sentimos completamente amadas y dejamos de necesitar aquello con lo que estábamos llenando ese vacío. Llámese un vicio, llámese una persona, llámese cosas materiales, llámese adicciones, o sea, cualquier cosa. Y después de esa transformación, la mujer que evitaba a las personas ahora corre al pueblo a contarle a todo el mundo lo que había ocurrido. Entonces, después de que ella era la marginada y a lo mejor hasta ella misma se marginaba de los demás, ahora ya no le importó el pasado que ella traía y la historia de aquellos 5 supuestos maridos por ir a contar lo que había sucedido con Jesús. Entonces, esa vergüenza que ella sentía de su historia, que a lo mejor tú la has sentido, que a lo mejor yo la he sentido, se convirtió en un testimonio. Para ir a decir, hey, a pesar de que nadie podía hablar conmigo o nadie hablaba conmigo, él vino y habló conmigo y me dijo esto, esto y esto, ¿no? Sanó mi corazón, me dio de beber de su agua, espiritualmente hablando. El silencio, porque ella yo me imagino que las mujeres cuando iban en la mañana, por ejemplo, iban platicando. Hoy sí traje té porque no sé si ustedes, paréntesis, lo alcanzan a escuchar, pero aquí está lloviendo. Entonces el clima está bastante rico. No sé si ella veía eso de que las mujeres iban platicando entre sí y todo. Yo me imagino que sí, porque somos muy platicadoras. Pero entonces ella cuando iba sola iba en silencio. Y tal vez no hablaba con nadie porque sabía que pues lo primero que le iban a sacar en la cara era su pasado, su situación actual. Pero ese silencio ahora se convirtió en un mensaje que tenía un propósito a ser entregado, que era ir y predicar y hablar de que hey, el Mesías ya está aquí. Entonces esa mujer que vivía a escondidas ahora se convirtió en una portavoz de algo mayor. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tener ese encuentro con Jesús. Y ya casi para terminar, yo sé que estos episodios han sido un poco más cortos, pero me gusta como que sea no tan largo, pero con un mensaje así como importante, ¿verdad? Y porque no estoy platicando con alguien más, como otros episodios que son más largos, porque hay una conversación entre dos personas. Ahorita estamos entre hijas, tú y yo, y pues con Dios. Me gustaría decirte que si hasta el día de hoy tú piensas que ya te encontraste con Jesús, pero sigues cargando con la historia de tu pasado, entonces no has tenido esa verdadera transformación. ¿Y por qué? Porque no hemos hecho lo que hizo la mujer samaritana, dejar nuestro cántaro. Y ese cántaro puede estar lleno de muchas cosas que pasaron hace muchos años, que pasaron recientemente o que están pasando ahora en tu vida, pero que te aferras a seguirlo cargando. Y hoy yo quiero decirte que lo sueltes, que lo dejes. Que en el nombre de Jesús, todo ese pasado, toda esa historia triste, toda esa historia, todo ese tiempo que te has sentido juzgada, rechazada, señalada, va a ser borrado. Y tal vez no es que la gente no se vaya a acordar, pero ahora Jesús lo va a usar para algo mejor, para que ahora tú des testimonio de, ¿sabes qué? Yo me sentía así, mal, sin sentirme amada, con un vacío, nada me llenaba, o tenía maldad, tenía rencor en mi corazón, pero a partir de que yo conocí a Jesús, ahora soy diferente. ¿Por qué? No porque yo me quiera sentir mejor o peor que otros, o porque ahora me crea superior, porque la samaritana pudo haberse sentido así, ¿verdad? Oh, él me escogió a mí para que yo fuera y declarara esto. Sin embargo, no lo vio de esa manera, sino que reconoció con humildad de que aún siendo ella tan pecadora, Jesús le da esta oportunidad y este regalo de tener un encuentro con él. Y hoy Jesús te quiere dar esa oportunidad y ese regalo de encontrarte con él, pero de una forma definitiva, que abras tu corazón completamente y que sueltes todo aquello que te ha mantenido separada de Dios, separada de Jesús, o teniendo temor de que Jesús te rechace. Jesús te ama y nunca te va a rechazar así hayas hecho lo que hayas hecho. Imagínate si a lo mejor tú tienes hijos o
o eres hija y tienes papás terrenales, yo recuerdo que a veces yo hacía cosas así, pues vagancias, de cuando era pequeña, y mi mamá, pues sí, me llamaba la atención, pero nunca me dejó de amar. Igual yo lo veo ahora con mis hijos de que a veces pues se les tiene que hablar de que esto no se hace, hay consecuencias, todo, pero ellos saben que mamá nunca los deja de amar, ¿no? Y aún en cuando les llamo la atención, un abrazo, un hijo te amo, pero esto es así, así. Ahora, cuán más nuestro Padre que es celestial y que es bueno y que nos ama infinitamente y que tiene un amor más perfecto que el de nosotros como humanos. Entonces, Él nunca te ha dejado de amar, Él nunca nos va a dejar de amar, hagamos lo que hagamos. No es un permiso para hacer y deshacer y decir, ay, de todas formas Dios me sigue amando. Es una invitación a reconocer que a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida, Dios te sigue amando y Dios está ahí para ti. Así que me gustaría terminar con una oración donde reconozcamos que tenemos esa historia, pero también reconozcamos que a Dios no le asusta y se la entreguemos y decidamos dejar ese cántaro, esa maleta, lo que estés cargando, para ahora comenzar una vida de transformación y comenzar a contar esa historia como un testimonio, o que si alguien viene y nos acusa, pueda ver la transformación que a pesar de todo eso Dios ha hecho en nosotros. Así que si puedes y estás en un lugar seguro donde puedas cerrar tus ojos, hazlo, y si no, pues solamente si quieres repetirla o escucharla, está bien. Amado Padre Celestial, primeramente te doy gracias por mi vida. Gracias porque a pesar de conocer mi historia, tú me has llamado, me has querido encontrar y me has traído salvación. Hoy reconozco que he estado cargando con todas esas acusaciones de mi pasado, con toda esa culpa y con todo eso que me hacía sentir apartada o marginada de ti y de la sociedad, Señor. Hoy suelto esas cargas y declaro, Padre, que a partir de ahora voy a vivir una vida llena de tu propósito, llena de ti y llena de tu amor. Señor, declaro que nada ni nadie va a poder venir a acusarme más por mis errores del pasado, porque tú eres quien ya me ha perdonado y quien usas todo eso para un testimonio para alguien más que esté pasando por eso. Señor, ayúdame a hablar de ti con amor, a hablar de lo que tú has hecho en mi vida sin sentir vergüenza y sin querer ocultar mi pasado o mis heridas para creerme perfecta, sino para reconocer que fui salvada por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias te doy por darme esta oportunidad y por encontrarme y llenar mis vacíos con tu amor inagotable. En el nombre de Jesús, amén. Así que hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos el próximo lunes con una historia más de una mujer a la que Dios le ha restaurado su identidad en la Biblia y que sé que puede ser de gran ayuda para nuestra identidad como hijas de Dios. Así que si este episodio fue de bendición para ti y te quedaste hasta el final, muchas gracias. No te olvides de mandárselo a alguien, una amiga, una hermana, una conocida, mamá, a quien tú quieras, a tu hija, para que siga siendo de más bendición para otras personas. Y recuerda que todo se queda entre hijas y con Dios. Nos vemos el próximo lunes. Bye.